Testimonio, declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Bienvenidos, hoy le presentaremos una nueva edición de Mi Testimonio, Hijo de Pastor. Matías, bienvenido, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta serie de Mi Testimonio. Quisieras que, antes de entrar en profundidad a tu testimonio, que es tremendo, que, te presentes, ya que ahí del otro lado hay mucha gente expectante de que lo que hoy Dios le va a hablar a través de tu vida. Amén. Gracias a ustedes por la invitación, por permitirme estar ahí y contar mi testimonio. Bueno, mi nombre es Matías, tengo 42 años y estuve apartado del Señor casi 20 años, siendo hijo de pastor. ¿No? Amén. Y eso es tremendo. Y yo sé que hoy del otro lado hay muchos hijos de pastor, muchos hijos de evangelistas, de ministros, que no es nada fácil. Es una tremenda bendición, pero no es nada fácil. Pero contanos, antes de alejarte, ¿a qué edad conociste al Señor? Tu familia, ¿qué pasó antes de apartarte de los caminos? Amén. Sí, a los 17 años más o menos conocí al Señor y ahí conocí a mi esposa en la iglesia, tuve mis hijos en la iglesia, me casé en el año 2000, ya hace 23 años que estoy casado con mi señora, gracias a Dios, tuve mis hijos en la iglesia y después al tiempito me aparté, a los 20 y pico me aparté del Señor, ya hace casi 20 años estaba apartado de los caminos del Señor. Ahora, contanos un poquito, si se puede, cuál fue la causa que te alejó del camino del Señor, porque creo que siempre habrás tenido el buen consejo de papá, más siendo pastor, dentro de todo, en el ámbito, en la familia de un creyente, siempre están los consejos buenos de servir al Señor, de no apartarse, pero contanos que hay gente del otro lado que quiere escuchar cuál fue la causa. Amén. Nunca faltó el consejo de mis padres, el apoyo, siempre me apoyaron. De mis padres, de mi esposa, siempre inculcándome a que siga en los caminos. Pero la causa fue el trabajo, como excusa mía, el trabajo. Y 2 trabajos llegué a tener en ese momento. Trabajaba casi 16, 17 horas diarias y llegaba a casa a dormir. Así estuve mucho tiempo, sí. Mucho. Y podemos ver que hoy las malas decisiones, tal vez como te han sucedido a ti, le están sucediendo a mucha gente, malas decisiones que luego parecieran que son bendición aún en lo material, pero luego se convierte no en la bendición de Dios porque empiezan a añadir tristeza y en tu caso te estaba sacando todo el tiempo de lo que era primero el Señor, el servicio al Señor y la familia también. Amén, sí. El trabajo demandaba mucho y en ese tiempo ya me había empezado a activar en la iglesia. Yo tocaba la batería en la iglesia, coordinaba en la iglesia y por el trabajo fui dejando de a poquito todo eso. Y hasta que dejé por completamente, hasta que tomé la mala decisión, me convidaron cocaína, probé y ahí empezó mi calvario. Qué tremendo nos contaste. Entonces eras alguien activo que ministraba en la iglesia, coordinaba, era músico. Obrero de la iglesia. Obrero de la iglesia. Y a causa del trabajo uno comenzaste a trabajar y nos has contado que has comprado un auto y a través de la compra de ese auto que pareciera una bendición, comenzó a añadir tristeza y la tristeza ¿cuál fue? De tener 2 trabajos. Contanos cómo trabajabas tanto. Sí, el anhelo era tener un autito, no importa cuál. Hasta que llegué al Renault 12, compré un Renault 12 modelo 80 y había que pagarlo. Entonces con mi trabajo, que trabajaba de noche en la panadería, no me alcanzaba para vivir y pagarlo. Agarré otro trabajo en un corralón y me demandaba demasiado tiempo, demasiado. Y ahí fue dejando todo. Tremendo. Y acá podemos ver, a través de lo que nos estás diciendo, cómo esto no es de la noche a la mañana. No. Esto es de a poco. Sí. La caída no es de un día para otro pegué el tropezón, sino que de a poco te fuiste enfriando a causa de las horas que pasaban en el trabajo, sí. Por las deudas y era como que ibas solamente en un hotel a tu casa. Claro, iba a descansar, comía y dormía un par de horas porque de 12:30 a 1 tenía que entrar a la panadería. Y ya no era vida. Yo a veces no llegaba a verlo, a mis hijos no llegaba a verlo. Tremendo, ¿sí? Tremendo. Todo sacrificio por conseguir el auto, pero a la larga se transformó en no era de bendición. Qué tremendo. Ahora, tu esposa nunca dejó de congregar. Ella siempre siguió sirviendo a Dios con tu familia. Desde los 15, 16 años que ya conoció al Señor hasta el día de hoy que tiene 43,
nunca se apartó del Señor, gracias a Dios. Ella siempre estuvo firme, orando por mí, desde el momento que me aparté para que vuelva a sus caminos. Siempre ahí en su rinconcito orando por mí. Dios mío, una tremenda mujer de Dios. Amén. Sí. Siempre que Dios te ha preparado. Y ahora en el momento que ese compañero te ofrece lo que has nombrado, ¿qué se cruzó por tu cabeza en el momento? No recapacitaste, no pensaste. No. Mi anhelo era descansar, dormir y no sentir ese cansancio, porque no solo era conducir un camión, sino que también hombrear, bolsa de cemento, ir y subir y bajar del camión. Y no lo pensé. Pensé unos segundos y dije, bueno, si me va a ayudar para aguantar en el trabajo y cumplir con mis deudas, probé. Y con solo probar, ya está, entra en tu sangre y no, eso que dicen probé y no me gustó, yo no les creo, porque con solo probar una sola vez, el diablo te atrapa y hace con vos lo que quiere. O sea que quedaste como atado Amén. desde la primera probada, Sí. quedaste atado. Y ahí contar un poco, yo sé que no va a dar el tiempo para contar años, pero contar un poco qué es lo que comenzó a suceder desde ese momento, no solo en tu vida en el interior, sino con los alrededores tuyos, con tu familia, Claro. qué pasó con tus padres, qué comenzó a pasar ahí en tu vida personal. Claro, sí, y te aparta de la familia, porque uno trata de que no lo vean así, y entonces eso te aparta. Mi ventaja en ese momento era que yo trabajaba de noche, entonces yo llegaba, comía, y iba a trabajar y consumía en el trabajo para resistir en el otro trabajo. Entonces mi familia no me veía, y eso era de alivio para mí. Me estaban venerando por un lado, pero por otro lado mi familia no me veía así, haciéndolo. Y pasaron muchos años hasta que mi señora se dio cuenta. Dios mío. O sea, como que, quiero o no, vivías una doble vida, podríamos decir. Sí. Algo, una apariencia dentro de casa, como que no sepan qué hago, y por el otro lado te estabas destruyendo. También, sí. Te estabas destruyendo. Claro, sí, porque empezó con probar, después ya, bueno, en ese tiempo ya eran 100 pesos, después 200, fin de semana ya eran 500, 2000, y hasta que llegué a consumir diario, de lunes a lunes. Consumí cocaína de lunes a lunes, sin descanso. Tremendo. Tremendo. Y nos damos cuenta que no solo te destruye la familia, tu vida personal, te destruye la economía, y comienza a pasar necesidad a los hijos. Así. Y uno en ese momento como que no recapacita lo que está haciendo. Es tan fuerte la adicción que produce este vicio que no te deja medir el amor del hijo, de la esposa, de un padre, es consumir, está ahí arriba. Tristemente no, pero está ahí arriba. Porque pasé mucho tiempo, cuando me separé de mi señora, sin pasar la mantención. Y yo trabajaba para consumir. Dios santo. Hasta ese punto llegué. Algo que hoy en tu lógica decís, no puede ser. No puede ser. Pero No, vos no podés puede ser. entender a aquellas personas que están pasando por esa atadura, están pasando por ese vicio que cómo es a tal grado que uno prefiere perder la familia. Total, cómo Sí, el me diablo pasó. llega a atarte tanto a la mente. Me pasó que, bueno, hasta que como que me descubrieron la doble vida, como usted dice, hermano, y salió toda luz y no soporté mirar a la cara a mis hijos. Agarré mis cosas y me fui. Todas mis cosas, lo que tenía, y me fui de mi casa. Dejé mi esposa, mis hijos, todo lo que habíamos construido, y me fui durante bastante tiempo. Y ahí fue que se desató todo lo peor, ¿no? Porque de la angustia, de la tristeza de haberme ido de casa, era más consumir más. Era como que decimos, bueno, me agarro de esto para seguir consumiendo. Claro. Y es como que a la vez se va hundiendo cada vez más uno. Exactamente. Uno busca la salida en consumir, en por ahí fumar marihuana o tomar alcohol, y ahí se prende. Porque una cosa lleva a la otra: cocaína, marihuana, alcohol, tabaco. Uno se empieza a envenenar de a poco y se van sumando los vicios. Tremendo, Tremendo. tremendo. Y ahora, adelantándonos poquito, ¿cuántos años usted queda separado de su familia, que no la ve y que se vuelca de completo a lo que es a la vida atada por el diablo? Y año y medio, por ejemplo. Que usted Más no o los menos. ve a ellos. Y era rara las veces que yo vaya. Un cumpleaños o
caía cuando yo no estaba intoxicado. Porque yo no quería que me vean así y yo vivía así, entonces no iba nunca. ¿Me Claro, entiendes? claro, le entiendo. Y el día que yo estaba más o menos en condiciones, aparecía. Pero ahí mi señora me reclamaba lo justo que era Pero ayudarlo con los era chicos. lógico. Mis hijos iban a escuela privada, había que pagarla. Y ahí estuvo mi papá presente, siempre. Ah, ahí tu papá, quien es pastor, Claro. él siempre estuvo ahí. Él siempre sustentando a mis hijos. Lo que yo no hacía, lo hacía mi papá. ¿Qué ejemplo te dejó el hombre? Mm. Un gran ejemplo. Sin tener obligación, él Claro, ocupando sí, tu sí, lugar. Sí, amén. Y tal vez yo, no sabemos nada del pensamiento de tu papá, pero me imagino hoy yo como padre, cómo él estaría orando por tu vida. Sí. Porque yo creo que todo deseo de padre, bueno, yo tengo el privilegio de ser evangelista, mi deseo es que mi hijo sea un predicador. Claro. Me imagino el deseo de tu papá de, Claro. después de haberte visto ministrar, tocar la batería, coordinar, ahora verte en esta situación y lo que estaba pasando, un gran dolor sería para él también. No, sí, yo no me lo puedo imaginar porque no lo viví, pero sí lo veía en su cara, sí, se reflejaba en su cara cuando me veía en la calle, porque en el barrio siempre lo cruzaba y verme lo destrozaba, yo sé que lo destrozaba. ¿Y él qué te decía? ¿Te decía algo? ¿Te No, podía hablar? porque yo no los quería ver, era yo el que los rechazaba. Porque sabías que te iban a Porque decir la sabía, verdad. Claro, exactamente. Entonces como que uno huye también muchas veces. Es eso, como yo le decía al principio, eso lo aísla a uno a estar cada vez más solo. Lo lleva al estar más solo, consumir, cerrarse en un lugar y quedarse ahí hasta que se pase la sustancia, salir, conseguir plata y volver a comprar y volver a encerrarse. Tremendo. Es una atadura terrible, hermano, que no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie. Qué tremendo. Y ahora, después de esto que le está sucediendo a usted, que ya está de lleno metido en esto, bueno, nos ha contado un poquito que Dios le ha librado muchas veces de la muerte. Amén, sí. Y bueno, una de ellas, sé que Dios le libró hasta de accidentes. Cuéntenos un poquito lo que pueda. Sí, amén, sí, bueno. No me río porque me cause gracia, sino de los nervios. Le entiendo, los le nervios, entendemos. No es que me cause, al contrario, me doy lástima de mí mismo a cómo pude llegar a tanto, ¿no? Llegué a estar casi una semana sin dormir, hermano, por consumir. Dios. Y consumir demasiado. Mis brazos las axilas salían florúnculos de infecciones por la cocaína que había en mi sangre. Yo perdí muchas muelas, casi todas las muelas perdí por causa de la cocaína. Y en ese momento tuve casi una semana sin dormir y bueno, iba a destino con mi auto para mi casa y me quedé dormido. No llegué a frenar y choqué un auto que estaba delante mío. El auto iba con criatura, una familia iba. Dios. Y mi auto se aplastó literalmente y salí ileso. Dios guardándolo. Yo creo que misericordia de Dios, pues salí ileso, me paré y el policía se me acercó, me dijo, subite al auto porque te van a linchar, me dijo. Me senté en el auto y esperé que se calme todo. A pesar de todo, la misericordia de Dios se te renovaba Amén. cada día y Dios Sí, guardándote. creo que era Dios y era mi familia orando por mi vida. Y una esposa detrás también, que siempre orando a tu favor. Amén. Y bueno, el que más me impactó, quiero que cuente un poquito, cuando recibí los disparos. Bueno, no nos pudiste traer las prendas que te quedaron, pero Sí, la camiseta y los plomos de Pero una 9 milímetros. contanos cómo fue ese momento que llegaste porque no solo llegaste a consumir, Claro. también llegaste a hacer otras cosas más fuertes. Sí, a delinquir. Y era como un hobby, porque plata tenía, droga tenía. Salir a hacerle mal a la gente, salir a robar. Y habíamos salido de noche con dos muchachos y nos había ido bien, como se dice, ¿no? Habíamos robado, habíamos hecho plata y veníamos por una calle secular, 4 de la mañana, y había un muchacho en la parada. Y uno de los muchachos que va conmigo me dice, este es el último, frená, me dice. Freno, se bajan y yo esperando que ellos vuelvan con lo que habían robado. Y empiezo a escuchar disparos. Y yo no me iba hasta que ellos no se suban al auto. Tenía que esperarlo, no lo iba a dejar. Y empiezo a escuchar disparos y escuchaba en el auto, en la chapa del auto, que entraban los disparos. Hasta que suben y salgo. Salgo y no pude contar los disparos por la adrenalina de escuchar el arma detonar, ¿no? Y me había reventado una rueda trasera, tenía 2 plomos en el auxilio
una pasó por el baúl y la quinta bala se frenó justo, yo estaba sentado y había un bolso que habíamos robado, tenía camiseta de fútbol. Y cuando yo llego a casa, queda la camiseta, saco y una de las balas había frenado justo en mi columna. Dios santo. Y justo no sé cómo hizo una camiseta de fútbol para frenar una 9 milímetros, porque pasó el auto y frenó justo acá en mi espalda. Era la mano de Dios. Era la mano de Dios. Usted sabe que ese fue lo último más o menos que viví. Le cuento a mi esposa, porque tenía diálogo, no la veía, pero tenía una relación por teléfono. Y me dice, ayer vino Zunilda es su hermana, y me contó que te vio, que te disparaban y te vio, y Dios te libraba, me dice. Dios mío, tremendo. Un día antes fue eso. Ella te cuenta un día antes que... No, ella me cuenta, después que le cuento lo vivido, ellos ya sabían lo que me iba a pasar. Porque un día antes de lo acontecido, mi cuñada le entrega lo que había recibido de parte de Dios. Dios mío, o sea, Dios hablándole antes a tu esposa, Que yo recibía disparos, pero te guardaba. pero me guardaba, Dios me libraba. Dejándola tranquila a ella también, una mujer que oraba por su esposo. Claro, es tal cual. Hasta el día de hoy mi cuñada me ve y se recuerda de eso, de esa. No sé si fue una visión, un sueño, no me recuerdo ahora, pero Dios le fue avisaba Dios. un día antes que lo que me iba a pasar. Ahora, Matías, en el momento ese que ves la camiseta con la bala, ¿qué pasó por tu cabeza? Me imagino que habrán pasado mil cosas, pero porque todo hijo de Dios, hijo pródigo apartado, en esos momentos es cuando más se acuerda de Dios, Sí. cuando más se acuerda de la misericordia de Dios, se acuerda de la familia. Amén, ¿Qué sí. pasó por tu cabeza? ¿Qué te hizo un clic? Algo tuvo que haber pasado. Claro, sí. Bueno, eso fue casi lo último que hice. Porque llegué a casa y vi eso y pensé en mis hijos. Y estuvo tan cerca, ¿no? Tan cerca de dejarme inválido, matarme. Y dije hasta acá. Hasta acá. Y pues seguía consumiendo cocaína. Tuve 2 días sin dormir y le mando mensaje a mi esposa. Ahora, antes que me digas ahí, Sí. ¿qué pensaste? ¿Que tu esposa te podía rechazar? Sí. ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Porque yo sé que hay gente del otro lado que tal vez el miedo a que lo rechacen, el miedo sigue en la misma situación tal vez. Claro, Pero sí. ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? Sí, estaba más que fijo en mi pensamiento que me iban a rechazar, arreglate, o hacer lo que quiera, vos decidiste irte. Y le mando un mensaje a mi esposa y le digo, no aguanto más, si quiero salir de esto, no. Y me dice, vení, siempre te tuvimos esperando. Me dice. Ah, Dios mío. Me imagino que... Y sí, yo sentí que era Dios hablando. Porque fueron esas palabras nomás. Vení, siempre te tuvimos esperando, me dijo. Tu esposa te dijo, siempre te tuvimos esperando. Dios mío. Me imagino que las ganas de salir corriendo tuyas. Sí, tal cual, sí. El auto estaba destruido. No lo podía dejar en donde estaba. Salí con el auto en llanta, pues me había reventado la rueda, así como había quedado, no lo pude arreglar. No podía sacar el auto a la calle. Me fui en llanta, cargué lo poco que tenía y me fui a casa. Llegué con el auto, Me imagino. como el de los picapiedras, llegué y vino mi hermano, se llevó el auto y me recibieron en casa. No fue fácil, no es fácil, porque casi 14 años de adicción. Yo en casa, y bueno, mi esposa ahora lo sabe, yo seguía consumiendo. Yo seguía consumiendo en mi casa. Porque hay que dejar un punto ahí en claro. Sí. Por lo menos yo nunca consumí, pero por los que nos cuentan los hermanos, que esto no es tal vez de un día para otro. No. Aunque Dios tiene el poder para hacerlo y lo hizo con mucho, pero Sí. en tu caso, vos nos contabas que era una lucha diaria Hasta contra el día la de carne hoy, sí. hasta el día de hoy, y es una lucha. Es una lucha diaria hasta el día de hoy. Yo estuve, desde que mi señora me aceptó nuevamente en casa, estuve 3 años sin congregar otra vez. Maquinando en cómo poder consumir, porque trabajaba y a escondidas siempre a escondidas. Y era más leve lo que consumía, porque al principio era demasiada cantidad y era más leve. Y el cuerpo como que pedía y era una lucha. Sabe que no sé si era abstinencia o el diablo,
pero yo llegaba a ver gente, se me presentaba así gente y era normal para mí, porque ya lo había pasado y no había nadie. Y yo llegaba a ver gente alrededor mío y pasó, esa vuelta vino mi papá, mi mamá, oraron y como que menguó. Pero era una lucha diaria. Al tiempito empiezo a ver ratas por todos lados, hermano. En mi cuerpo, en las paredes. Era un poco de abstinencia y yo creo que era el diablo como que me quería Enloquecer. enloquecer. Yo me estaba volviendo loco, hermano. Yo me estaba volviendo loco. Porque donde yo iba, una vuelta viene mi señora de trabajar y yo estaba picando una pared porque se me había metido una rata ahí. Y Dios yo me mío. Después, al tiempito que yo volví, era tanta la intoxicación que había en mi sangre, hermano, que veía, alucinaba, me estaba enloqueciendo. Y es donde aprovecha el diablo para enloquecer. ¿Cuánta gente hoy tal vez está en ese estado? Y son hijos de ministros, son hijos de pastores. Porque a veces todos piensan que es todos los hijos pastores la buena vida. Y hoy vemos este lado, lo que ha Claro, sufrido, sí, como todo lo que ha sucedido por apartarse. Las Y consecuencias, ¿no? y que ser hijo de ministro no te garantiza nada. No. Si no es más, uno es cuando más tiene que poner de uno, pero en este caso las consecuencias, como dice usted, de unas malas decisiones, de tal vez tenía el buen consejo del padre, pero tomó el consejo del amigo que lo llevó a la destrucción. Amén. Pero en la parte más linda ahora es que su esposa lo recibe con los brazos abiertos, Sí. la familia, ahora su No me lo papá. esperaba, eso no me lo esperaba. Y eso yo creo que ahí fue ya el tercer milagro que Dios hizo, aparte de guardar su vida. Y cuéntenos cómo fue el regreso. Me imagino que el momento que llega a la casa del Señor nuevamente. Bueno, yo consumía hasta hace 9 meses, yo seguía consumiendo. Fue difícil porque yo le digo a mi señora, yo quiero congregar, yo quiero cambiar, pero yo quiero ir a otra iglesia, ¿no? Estaba congregando en otro lado, no quiero ir más acá. Quiero congregar. Y por medio de una prima, de mi prima familiar, de Tamara Maciel, Pamela Maciel, conocimos Buenas Nuevas. Vinimos de visita en el invierno, junio, julio, pero no, nos volvimos a casa, nos gustó y yo seguía en la misma. Hasta el mes de agosto que sí tomé la decisión y le contaba, yo llegué en agosto con cocaína en el bolsillo el primer día que llegué a Buenas Nuevas. ¿Fuiste al culto? Fui al culto con 2 gramos de cocaína en mi bolsillo, hermano. Y me sentí una basura, me sentí sucio. Y sabe que la tuve que tirar, no la pude consumir. Desde el primer día que yo pisé la iglesia, no dejé de consumir, hace 9 meses. Ese día que usted llega a la iglesia, ese día Dios hizo la obra. Es un milagro, es un milagro. Porque usted llevó la cocaína, la lleva en el Esperando bolsillo. que termine la reunión para para- volver a mi casa a consumir. Y de a partir de ese día, Dios hace tremendo milagro en su Amén, vida. amén. Y hasta el día de hoy dejó de consumir. Dejé de consumir, gracias a Dios, sí. Cambió totalmente mi vida, primeramente, mi hogar, mis hijos, es otra relación con mi esposa, hasta con mi familia, con mis padres. Hace un mes era difícil la relación y bueno, hace un mes volvió casi toda la normalidad. Tengo relación con mis padres, con mis hermanos, como que todo se está normalizando después de años de calvario. Dios está restituyendo todo, Dios está restaurando todas las cosas. Amén. Ahora, ¿qué mensaje tenés para cada uno de esos jóvenes, Matías? ¿Qué mensaje tenés para aquellos que son hijos de ministros, que son hijos de pastores? Que para aquellos jóvenes que tal vez están queriendo dejarlo todo e intentar hacer cosas que hoy vemos a través de tu vida, que Dios hizo un milagro, Dios te guardó, pero muchas malas cosas pasaste, casi perdiste tu familia. ¿Qué mensaje tenés para todos ellos? No hay vida lejos de Dios, no hay vida lejos de la iglesia. Tengo hijos adolescentes y oro todos los días por ellos. Probé de todo y no vale la pena probar. Vale la pena seguir a Dios. No hay vida, te roba las adicciones, el mundo te roba todo lo bueno, tu familia. Casi pierdo la vida 3 veces
Y ese sería el mensaje. No soy mucho de muchas palabras, pero no hay vida lejos de Dios. No hay esperanza, no hay nada lejos de Dios. Amén. Matías, te agradecemos por haber venido a compartir tu testimonio y sé que será de gran bendición para todos aquellos que nos están viendo y nos van a ver. Y recuerda, mujer, nunca dejes de orar por tu esposo. Recuerda, mamá, papá, nunca dejes de orar por tus hijos porque Dios responde. Dios les bendiga.